noches. Buenas noches con todos. Gracias por estar conectados. Agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Soy el doctor Cristian Pacheco Román, médico oncólogo. Trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también en la Clínica Oncosalud Fauna. Para mí es grato dirigir esta reunión de esta noche, donde vamos a tocar temas relacionados a lo que es el cáncer de recto específicamente. En esta oportunidad tenemos a tres invitados, la verdad, yo los conozco desde la época de residentados, son médicos oncólogos jóvenes con ya trayectoria formada y además también con expertise en lo que hacen en cada una de su área, ¿no? Entonces, para mí va a ser grato compartir con ellos esta noche y con todos ustedes el tema respecto a los diferentes temas respecto a lo que es el tratamiento del cáncer de recto. En la primera ponencia tenemos al doctor Carlos Remy Vaca Tejada. Él es cirujano oncólogo formado en el INEM, con capacitación especial en cirugía oncológica abdominal, fellow internacional en manejo, y realizó un fellow internacional en manejo laparoscópico y robótico en cáncer colorectal en el Hospital de Cáncer de Barretos, que actualmente es médico staff del Departamento de Cirugía de Abdomen. Él nos va a presentar el tema rol de la linfadenectomía pélvica en el manejo neoadyuvante del cáncer de recto. Los dejo con el doctor Remy Vaca. Adelante. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Una revisión bastante general sobre la linfadenectomía pélvica en el contexto de tratamiento neoadyuvante en cáncer de recto. La metástasis pélvica por cáncer de recto es una entidad que no es muy frecuente de encontrar. En series grandes, retrospectivas, sobre todo de Asia y principalmente de Japón, ellos refieren que sus pacientes con enfermedad localmente avanzada pueden presentar hasta un 18% de ganglios metastásicos a nivel de la pelvis. ¿Qué es la linfadenectomía pélvica en el contexto de cáncer de recto? Es la remoción de todo el compartimento ganglionar que se comprende entre las arterias ilíaca común, ilíaca interna y obturador. Y este manejo de la enfermedad ganglionar pélvica difiere mucho en países y se ha visto a lo largo del tiempo una corriente más hacia la cirugía, predominantemente por los asiáticos y en especial los japoneses, y por el tratamiento con quimio y radioterapia en el lado occidental. Y una indicación óptima para este manejo de la pelvis en cáncer de recto aún no ha sido determinado, aún no tenemos un gold standard de tratamiento. Sin embargo, voy a compartirle algunos estudios que se han podido hacer a lo largo de estos años. Entonces, nosotros tenemos que el cáncer de recto localmente avanzado puede presentarse o no con ganglios pélvicos clínicamente sospechosos o no. Y en este escenario, nosotros vamos a ver que los pacientes pueden ir a dos caminos, ya sea una linfadenectomía en caso de los ganglios pélvicos negativos profiláctica y, o neoadyuvancia. Y en el caso de ganglios pélvicos sospechosos o positivos clínicamente, ya sería manera de tratamiento. Entonces, dentro de todos los estudios que se han realizado a lo largo de los años, tenemos este estudio que se realizó en Japón. Es un estudio de fase 2, fase 3, en pacientes que no tenían ganglios sospechosos. Y para ellos un ganglio sospechoso en ese tiempo fue un ganglio que tenía por tomografía un tamaño menor a 1 centímetro. ¿Cuál fue su objetivo en este estudio? Ver sobrevida libre de enfermedad y, secundariamente, tiempo libre de recurrencia y la morbilidad asociada a la cirugía. Se enrolaron 701 pacientes que se dividieron en 351 para cirugía con linfadenectomía y 350 solo cirugía. ¿Qué es lo que hallaron? Lo que vamos a evidenciar de acá en adelante, que la cirugía sola controla, tiene un buen control bastante similar
a la linfadenectomía profiláctica en el sentido de sobrevida global y tiempo libre de recurrencia, donde sí se ve una tendencia y un, digamos, mejor control local lateral pélvico es en los pacientes que recibieron cirugía con un 12% versus un 7% de los pacientes que solo se le hizo la decisión total del mesorrecto. Pero en este estudio lo que se quería demostrar era la no inferioridad de la decisión completa del mesorrecto versus el tratamiento con linfadenectomía, el cual no se pudo demostrar por el pequeño tiempo de seguimiento, refieren los autores. Entonces hicieron un seguimiento posterior mayor, este es a 7 años, donde los resultados fueron prácticamente los mismos que en el estudio previo, que fue un control a 5 años. Las tasas de recurrencia pélvica en el estudio, en el grupo que tuvo linfadenectomía pélvica, fueron 4 pacientes versus los que no tuvieron linfadenectomía pélvica, que fueron 24. Sin embargo, esta fue la única, digamos, tendencia de diferencia en los dos grupos, ya que la sobrevida global y el tiempo libre de cualquier tipo de recurrencia, ya sea a distancia, local o lateral pélvica, no fue significativamente diferente. Pero lo que sí rescató este estudio de un seguimiento ya mayor es el subanálisis del grupo del estadio clínico 3, donde sí se ve favorecido por, en estos casos, eh, darles un tratamiento quirúrgico a la pelvis. Pero ¿qué hicieron a manera conjunta el grupo francés con los japoneses? Quisieron comparar las dos tendencias en este tipo de pacientes que no tenían ganglios sospechosos. Entonces, en Francia y en Occidente, la tendencia de manejo y el estándar en ese momento era darles quimio-radioterapia en curso largo, seguido de cirugía con excisión total del mesorrecto. Entonces compararon en una cohorte estos dos grupos. El grupo francés, que fue unos 213 pacientes, versus el grupo japonés de ese estudio que ya les mostré, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron? Que en el grupo francés la recurrencia local fue menor y la sobrevida global fue discretamente superior para la recurrencia para el grupo de linfadenectomía japonés. Sin embargo, lo que resalta el estudio es que hubo una tendencia a que las tasas de recurrencia local fueron mayores en el grupo que no recibió quimio-radioterapia y que fue a linfadenectomía pélvica profiláctica. Entonces, si bien es cierto, no fue significativo, pero ya se empezó a ver una tendencia a que la quimio-radioterapia tenía un buen control a nivel de la pelvis. Las diferencias en sobrevida global y el tiempo libre de recurrencia fueron muy similares. Entonces, en ese momento, ¿qué sabíamos con los pacientes que no tenían ganglios sospechosos a nivel de la pelvis? Que la linfadenectomía mejoraba el tiempo libre de recurrencia en pacientes con estadio clínico 3. El resultado era similar en sobrevida global y los pacientes, en el análisis de subgrupos, los pacientes que tenían ganglios mayores a 7 milímetros que recibieron linfadenectomía pélvica bilateral tuvieron un mejor control con respecto a la recurrencia local. Otro dato importante que se vio al comparar el grupo francés con el japonés fue que la quimio-radioterapia seguido de cirugía era segura y eficaz para el control local y sobre todo el control pélvico lateral en pacientes con estadio clínico con una profundidad de invasión tipo 3. Entonces, ya hemos visto que en el escenario de pacientes con ganglios que no eran sospechosos, el rol que puede cumplir o el rol que puede tener la linfadenectomía pélvica, sobre todo para los estadios clínico 3. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ganglios sospechosos a nivel de la pelvis? ¿Y a qué llamamos sospechosos nosotros? Este estudio Mercury, dirigido por la doctora Brown,
describió o analizó retrospectivamente una serie de casos de pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. ¿Y qué determinaron ellos? Que no era tan importante el tamaño del ganglio, sino lo más importante para evaluar en resonancia era la intensidad de señal mixta y los bordes irregulares de la cápsula. Pero no fue el único grupo que ha analizado la respuesta o el efecto de la radioterapia sobre la valoración de los ganglios pélvicos. En este estudio, en Japón, se analizaron 42 pacientes con quimiorradioterapia, cirugía y linfadenectomía pélvica, eh, donde que fueron pacientes con estadio clínico 3. Y en ellos, en esos 42 pacientes que tuvieron ganglios sospechosos, determinaron que de los 22 pacientes positivos, el tamaño óptimo donde ellos presentaban con mayor frecuencia y tenían una mayor especificidad para decir que ese ganglio era positivo, su punto de corte fue 8 milímetros en el eje corto. Al igual que este otro grupo, que también japonés hizo un análisis retrospectivo en pacientes con cáncer de recto que fueron tratados con quimioterapia previa a la cirugía, ellos encontraron que el punto de corte para poder determinar si un ganglio es posiblemente positivo era 6.8 milímetros. Y más aún, el grupo de Texas, del MD Anderson, también hizo un análisis retrospectivo con 64 pacientes con cáncer de recto que tenían ganglios sospechosos por evaluación por resonancia. ¿A qué llamaban sospechosos ellos? A pacientes que tenían un punto de ganglios alargados hasta de 1 centímetro. Entonces, en la revisión retrospectiva de estos pacientes, todos estos 64 pacientes tuvieron quimiorradioterapia, cirugía y linfadenectomía pélvica. Y en ellos se encontraron que los pacientes en la reevaluación post-quimiorradioterapia, los que tuvieron un tamaño de 5 milímetros, podría considerarse un ganglio positivo, porque tuvo correlación patológica al momento de hacer la correlación. De ellos, 51 pacientes que tuvieron un tamaño mayor o igual a 5, 64 fueron positivos. Entonces se encontraron una asociación en ese punto de corte. Entonces, y en este otro análisis, de igual manera, fue un análisis que mostró factores de riesgo asociados a metástasis pélvica lateral, donde también interviene el punto de corte. En esta serie, lo que encontraron fue el punto de corte de 7 milímetros. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes, no tenemos un estándar para poder determinar, digamos, universalmente qué tipo de valor deberíamos tomar. Pero lo que podemos ver es que la mayoría está concordando en que 7 milímetros era un valor a considerar a nivel de la evaluación inicial. Hasta que llegó este grupo, que es el grupo de estudio de los ganglios laterales. Es un grupo multicéntrico de aproximadamente 7 países, de médicos que se comenzaron a dedicar a estudiar la parte pélvica lateral. Y en ellos hicieron un estudio retrospectivo, multicéntrico, cohorte, con pacientes que tuvieron cáncer de recto clínico T3, T4, a los cuales se le hizo cirugía. Todos tuvieron quimiorradioterapia neoadyuvante y todos fueron evaluados con resonancia. 12 centros en 7 países desde el 2019, desde 2009 al 2013. ¿Y qué fue lo que se encontró? Lo que se encontró es que en los pacientes que tuvieron al inicio 7 milímetros de tamaño en el eje corto, con un tamaño a la reevaluación post-neoadyuvancia de más allá de 4 milímetros y sobre todo si los ganglios se encontraban en la ilíaca interna, el riesgo de recurrencia local era elevado, a comparación a los pacientes que no tenían estos tamaños, ya sea al inicio o a la reevaluación post-quimioterapia. Entonces, ya sabemos
Ya tenemos un estudio que nos dice con un poco más de exactitud qué valores podríamos tomar o considerar para poder clasificar a los pacientes en pacientes que tienen una pelvis comprometida o posiblemente comprometida. Entonces, ¿qué es lo que se quiso hallar en este estudio randomizado? Lo que se buscaba era encontrar cuál era el efecto de la quimioterapia en pacientes con sospecha de ganglios positivos. ¿Y qué fue lo que se hizo? Este estudio lo que intentaba era comparar a un grupo que recibía quimioterapia preoperatoria con Folfox, 6 ciclos de Folfox, cirugía con linfadenectomía y posteriormente otros 6 ciclos como adyuvancia. Ellos los comparó con un grupo de control que solamente recibió adyuvancia. ¿Qué pasó en este estudio? Lamentablemente, dado que no es tan frecuente encontrar pacientes con enfermedad pélvica y sobre todo que no hubo no pudieron reclutar muchos pacientes que aceptaran este tipo de estudio, tuvieron que terminarlo y no completaron eh, el- la muestra deseada. Pudieron analizar solamente 48 pacientes, de los cuales 26 fueron al grupo de adyuvancia y 22 al grupo de quimioterapia preoperatoria y posoperatoria. Lo que encontraron que los pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria tuvieron una relativa mayor sobrevida o tiempo libre de enfermedad a los 3 años. Sin embargo, no pudieron concluir si es que era efectivo o no dar este esquema de quimioterapia. Y además refieren que podría mejorar los resultados de sobrevida y de control si es que se agregara una quimioterapia adicional, como el irinotecan. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos observando hasta ahora? Que no es fácil poder hacer un estudio randomizado con este tipo de pacientes debido al poco volumen que uno puede encontrar a largo plazo. Y lo que sí hemos encontrado, y traigo este estudio aquí para revisarlo, eh, son estudios de cohortes retrospectivos grandes. Y este es el mismo grupo que les comenté hace un momento, el grupo que estudia la pelvis lateral. Fue un cohorte retrospectivo multicéntrico, 7 países involucrados. Todos los pacientes fueron evaluados con resonancia, clínico T3, T4, sin metástasis, cuya lesión se encontraba hasta 8 centímetros, acá son centímetros, hasta 8 centímetros del margen del ano. Anteriormente no se tenía clasificado o estandarizado el concepto de recto bajo por debajo de la reflexión peritoneal, o tampoco era informado en los reportes de resonancia. Por eso es que se tomó este número, dado los estudios históricos que todos tenían ese punto de corte. Se analizaron 1.216 pacientes que fueron operados y que recibieron quimio y radioterapia preoperatoria, y de estos pacientes, 142 fueron a linfadenectomía pélvica lateral. La mayoría de pacientes fueron T2, T3 en la patología, principalmente T3, y la media de ganglios resecados en la linfadenectomía pélvica fueron 16. ¿Qué fue lo que encontraron? Que los pacientes cuyo valor preoperatorio o valor inicial de los ganglios era mayor o igual a 7 milímetros, tenían una incidencia acumulada de recurrencia lateral mayor a comparación de los pacientes que tenían un ganglio pélvico de menor tamaño o los que no tenían ganglios sospechosos, al igual que ya sea la recurrencia lateral o la recurrencia local. Entonces, estos pacientes con ganglios linfáticos laterales de al menos 7 milímetros eh, tienen un mejor control de la enfermedad si es que reciben un tratamiento previo, ya sea con radioterapia o radio y quimioterapia, asociado a la cirugía total del mesorrecto y la disección de los ganglios pélvicos.
Acá encontraron una recurrencia, una tasa de recurrencia que mejoró a los 5 años del 5,7%. A comparación de los pacientes que no tienen esta linfadenectomía pélvica lateral, su tasa de recurrencia es mucho mayor, de 19,5. Entonces, no olvidar, 7 milímetros en el eje corto tiene un riesgo de recurrencia local alto y eh, de recurrencia lateral también, un hazard ratio en 2. Y los ganglios linfáticos laterales, sobre todo en la región del ilíaco interno, son los que más se asocian con recurrencia local pélvica. Es por eso que, como conclusión, al evaluar pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, es fundamental la evaluación con resonancia. Y si evidenciamos un ganglio que nos parece sospechoso a nivel de la pelvis, tenemos que evaluar estos puntos. ¿Cuánto mide el inicio? ¿Cuánto mide la reevaluación post-quimio-radioterapia? Si su señal es intermedia o mixta y si sus bordes son irregulares. Esos son los pacientes que nosotros tenemos que individualizar y muy probablemente requieran de una cirugía pélvica lateral. Otro punto importante a considerar es que los ganglios que permanecen agrandados después del tratamiento neoadyuvante con el punto de corte mayor a 4 milímetros y sobre todo, nuevamente, a nivel del ilíaco interno, tienen un alto riesgo de recurrencia. Son los pacientes ideales para considerar una linfadenectomía pélvica lateral. Y como ya he podido mostrarles, aún no tenemos definido cuál es el tratamiento de oro, el gold standard para el manejo de estos pacientes, ya sea qué quimioterapia es la más adecuada, hay que darle más dosis de radioterapia, hay que dar tripletas de quimioterapia para mejorar la respuesta, para mejorar las tasas de recurrencia. Todavía no ha podido ser claramente demostrado, ya que los estudios randomizados en este tipo de pacientes son muy difíciles de poder realizar, dado a la poca incidencia que hay en linfadenectomía lateral. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rami, por la presentación bastante didáctica también y con información importante para todos. Aprovecho el espacio para poder invitar a todos los presentes a que puedan enviar sus preguntas a través del chat, poder tener una discusión al final de las exposiciones. A continuación, puede dejar de compartir, por favor, doctor. Tenemos con la siguiente ponencia. Gracias, doctor. Al doctor Edgar Gustavo Lasteros Aima. Él es médico oncólogo radioterapeuta, magíster en radioterapia avanzada por la Universidad de los Andes de Chile. Labora como médico oncólogo en el servicio de radioterapia en el INEM y además es médico staff en la Clínica San Pablo y en el Centro Médico Oncológico. Él nos va a hablar del tema rol de la radioterapia en el set neoadyuvante del cáncer de recto. Adelante, doctor Lasteros, por favor. Gracias, doctor Pacheco. Quería confirmar si se escucha el audio y se ve la pantalla. Perfectamente, doctor. Adelante. Muy bien. Bueno, nuevamente agradecido a la Sociedad Peruana de Cancerología por la oportunidad para poder compartir, digamos, información relevante en cuanto a lo que es el rol de la radioterapia en el manejo neoadyuvante y sobre todo haciendo hincapié, pues, digamos, en el escenario más frecuente que es el cáncer de recto localmente avanzado. Bien. Durante la presentación trataremos de ir revisando, bueno, conceptos generales del cáncer de colorecto o recto en especial. Veremos qué teníamos hasta antes de la era del tratamiento neoadyuvante total. Veremos qué es lo que ha cambiado durante la era del tratamiento neoadyuvante total. Y conversaremos trataremos de llegar a algunas conclusiones de la presentación. Bien. Eh, Como sabemos, el cáncer colorectal, según la publicación del Globocan, es aproximadamente, está dentro de las 5 primeras causas de cáncer, ¿no? En nuestro país, con una incidencia de 11,4 por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 5,6 por 100.000 habitantes, ¿no? Esto reflejado en cifras reales de nuestro país, según la publicación del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana en el año 2021, que abarcó los periodos del 2013 a 2015, nos dice que el cáncer de recto como tal, como per se, se encuentra en la 13ª causa en nuestro país, con una tasa de incidencia de 4,1
por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 2 por 100.000 habitantes. Bien, es sabido de que la incidencia del cáncer en estos últimos años, sobre todo el cáncer colorectal, ha ido incrementando, pero ha ido incrementando en una población más joven, los adultos jóvenes, ¿no? Según esta publicación de CIEGEL del año 23 y la publicación de la USPTF, nos dicen que la incidencia del cáncer colorectal ha ido incrementando hasta un 43% en pacientes entre los 45 y 50 años. Por lo tanto, las recomendaciones del screening que ellos plantean es hacerlo a partir de los 45 años, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que debemos considerar, ya que nosotros somos, pues, digamos, los encargados de transmitir esta información y de poder brindar, pues, una consejería a nuestros pacientes y familiares, ¿no? Solo como para mostrar dentro de las diferentes guías de manejo de cáncer de recto, pongo esta del ESMO en la cual nosotros vamos a enfocarnos en el escenario de cáncer de recto localmente avanzado y podemos ver que hay diferentes tipos de abordaje que en los últimos años han ido cambiando, manteniéndose o incluso variando. Bien. Entonces, ¿qué sabemos de la neoadyuvancia? Sabemos ya desde el año 85 que la cirugía sola para el cáncer de recto localmente avanzado, estamos hablando de etapa 2, 3, pues sola no es recomendado, ¿no? Este estudio publicado en el 85 nos mostró que intervenciones de adyuvancia, ya sean como quimioterapia, radioterapia o la combinación de ambos tratamientos adyuvantes, podían haber mejorado la sobrevida libre de enfermedad en nuestros pacientes. Entonces, es a partir de ese momento que se buscan diferentes alternativas de tratamientos adyuvantes a la cirugía. Incluso ya se probaban tratamientos previos a la cirugía, posteriores a la cirugía, el uso de tratamiento sistémico, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no? Dentro de eso, una de las publicaciones más importantes y relevantes del año 2004 del grupo alemán de Sauer nos muestra este estudio que en realidad hasta hace unos años era, digamos, catalogado como el gold estándar en muchos de los países de la región, incluso del mundo, ¿no? En los cuales se vio que los tratamientos de quimio-radioterapia neoadyuvante o antes de la cirugía podían ofrecer mejores tasas en cuanto a control local. Vemos que la incidencia acumulada de recurrencia local en los pacientes que recibieron quimiorradiación preoperatoria llegó alrededor del 6%, mientras que la incidencia acumulada de recaída local en los pacientes con quimiorradiación posoperatoria llegó a un 13%. Esta cifra es la que tenemos que mantener hasta el final de la presentación, ¿no? Que es muy, muy importante, ya que hasta el momento este control local, digamos que no ha sido superado. Bien. Entonces, en este estudio, además de tener ese beneficio de control local, se vio que no hubo perjuicio en cuanto a sobrevida global de los pacientes, ni tampoco en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Ambos esquemas, tanto neoadyuvante como adyuvante, tenían las mismas cifras, ¿no? Y otra cosa a favor del estudio de Sauer fue las toxicidades. Se vio que los pacientes que entraban a un tratamiento preoperatorio con quimiorradiación tenían menos efectos agudos, ¿no? Con una tasa estadísticamente significativa, así como los efectos crónicos gastrointestinales con una tasa también significativa. Es por estos dos motivos que teníamos mejores tasas de control local y con menores toxicidades que este esquema se convirtió en algún momento como el esquema o estándar en manejo de cáncer de recto localmente avanzado. Bien, pero aún así, en otras latitudes también se estuvieron desarrollando otras formas de aplicación de radioterapia, ¿no? A manera de un tratamiento neoadyuvante. Si bien es cierto, el concepto inicial publicado por el grupo sueco, no había un delay o un tiempo de espera de respuesta del tumor, sino que eran los pacientes sometidos a una cirugía inmediata. Aún así, los datos en cuanto a lo que viene a ser la probabilidad de recurrencia local fueron mucho menores en los pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia previa, alrededor de un 11% versus a un 27%. Y tuvo un impacto en este estudio, un seguimiento de 5 años en cuanto a la sobrevida.
entre un 58% versus a un 48%. Cabe resaltar también que este estudio, al ser, digamos, relativamente de los años 80-90, no todos los pacientes eran sometidos a una decisión mesorrectal total. Probablemente por ahí, digamos, las tasas de recurrencia todavía son un poquito altas con referencia al estudio previo, ¿no? Pero lo que sí nos demostró es que los pacientes también que recibían un tratamiento previo a la cirugía tenían beneficios en control local. Bien. La intención de esta presentación no es ver cuál es mejor o peor en cuanto a neoadyuvancia, si la radioterapia corta o la radioterapia larga. Lo que quiero mostrar son las evidencias que tenemos por ambos lados, ya que son estrategias de radiación que se pueden usar en nuestros pacientes. Bien. Asimismo, se hicieron estudios, digamos, comparativos entre radioterapia cortada y quimio-radioterapia larga. Ojo, esto cuando todavía no se hacía delayed o espera para la cirugía, y se vio que la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad eran estadísticamente iguales, que no había una diferencia en cuanto a ambos tipos de tratamiento. Bien, en cuanto a radiación, hubo un estudio muy interesante, que es el estudio Estocolmo 3. Este estudio dejó la quimioterapia de lado. Los pacientes que eran seleccionados eran pacientes con cáncer de recto estadio 2 y 3 y fueron sometidos solo a radioterapia en 3 líneas de tratamiento. En aquellos pacientes que entraban a tratamiento con radioterapia cortada con cirugía inmediata, pacientes con radioterapia cortada con cirugía diferida o el delayed, y el esquema que en ese momento, digamos, era el estándar, que era radioterapia con delayed, ¿no? Radioterapia convencional de 25 sesiones con delayed. Este estudio nos mostró dos cosas, que primero era seguro también realizar un delay en los pacientes que recibían radioterapia cortada. ¿Y por qué esto? Porque en el estudio sueco había muchas complicaciones postoperatorias, había más licencias de anastomosis, más fugas, ¿no? Entonces, y esto probablemente era el efecto inflamatorio inmediato que producía la radiación con la cirugía inmediata, ¿no? Sin embargo, con el estudio Estocolmo 3 se pudo demostrar que también realizar un delay o un tiempo de espera a la cirugía después de una radioterapia cortada no traía ninguna complicación, o sea, las tasas de complicaciones de cirugía eran menores, ¿no? Entonces, y muy aparte de eso, también se demostró que las respuestas patológicas en este estudio fueron mayores en el brazo que tuvo radioterapia cortada con un tiempo de espera para la cirugía. Bien. Y otro de los puntos importantes de este estudio es que también empezaron a aunarse a otras ideas que ya se manejaban digamos, en el manejo del cáncer de recto, era el tema de tener ese tiempo del delay como una oportunidad para poder ofrecer algo más a nuestros pacientes, ¿no? Y en base a la otra hipótesis de que las micrometástasis podrían ser la causa de que nuestros pacientes todavía no estén llegando a mejorar sus tasas de curación, es que se plantea y cambia la línea de tiempo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, esta es la línea de tiempo que manejábamos antes de la etapa neoadyuvante total, ¿no? Nos habíamos quedado con la quimiorradiación, con un tiempo de espera 4 a 8 semanas para valoración quirúrgica, después este tratamiento de decisión mesorrectal y de acuerdo a los factores de riesgo recibían quimioterapia adyuvante, ya sea o no con la adición de oxaliplatino, dupletas o tripletas, pero nos habíamos quedado como que estancados en esta línea de tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó en esta línea de tiempo con la radioterapia, ¿no? La radioterapia fue evolucionando. En los años 80, incluso antes, los tratamientos de radioterapia eran basados solamente en imágenes portales o lo que nosotros llamamos en 2D, en las cuales con una placa radiográfica y límites anatómicos podíamos nosotros diseñar el campo de tratamiento, pero no teníamos la certeza si estábamos involucrando todo el recto, el área mesorrectal, o por ahí si se nos estaba escapando alguna área ganglionar, pues no teníamos la certeza, ya que las planificaciones eran hechas en placas portales, bidimensionales, ¿no? Ya a partir del advenimiento de las imágenes tomográficas, hemos visto que ha habido una mejoría en cuanto a lo que es la ubicación del tumor y las áreas regionales donde puede haber enfermedad metastásica.
pero sin embargo todavía los sistemas de radiación no daban solamente una radioterapia estática, no podíamos modular la dosis del tratamiento. Entonces, las tasas de toxicidad, si bien es cierto, eran menores a un tratamiento en 2D, pero todavía teníamos tasas de efectos agudos alrededor de un 20, un 30% de nuestros pacientes, ¿no? Y ya en la última década, donde ya se desarrollaron las técnicas de radioterapia avanzada, como lo viene a ser la técnica de IMRT y BIMAT, nosotros, además de tener las imágenes tomográficas, ya contamos con las imágenes de resonancia magnética que se toman, que nos permiten, digamos, delimitar incluso de mejor manera el área del tumor y encontrar áreas ganglionares posiblemente sospechosas o patológicas, ¿no? Y aparte de eso, ya la radiación o los software que se usan en radiación nos permitían modular la dosis, hacer una radioterapia dinámica y de esa forma poder reducir las tasas de toxicidad e ir inclusive incrementando nuestra ventana terapéutica para que las dosis de radioterapia sean más seguras, ¿no? Otra diferencia, y hago hincapié en esto porque digamos, en los estudios ya actuales siempre hablan sobre la radioterapia 3D y sobre la IMRT y cuál es la gran diferencia que existe en esto, ¿no? Muy aparte del aporte tecnológico, existe un aporte anatómico y de conocimiento. Como les había mencionado, la radioterapia 2D es más basada en reparos óseos, no teníamos otro parámetro. Sin embargo, en la actualidad, para nosotros poder realizar terapia con intensidad modulada, tenemos protocolos de diseño de tratamiento que son complejos, como ustedes lo pueden ver, que no solamente es ubicar el tumor y listo, sino tenemos que ver las áreas de riesgo de enfermedad, ubicar el mesorrecto por completo, de forma, digamos, electiva. Nosotros en radioterapia vamos a concentrar la dosis en los ganglios presacros, en los ilíacos internos, ¿no? En algunos casos excepcionales podemos nosotros involucrar, por ejemplo, en lo que corresponde a las áreas ilíaca o lo que llamamos los ganglios laterales, o también las cadenas ilíacas externas o las cadenas inguinales, y eso va a depender también del compromiso del tumor. Normalmente en tumores T4 nosotros recomendamos incluir de forma electiva las cadenas ilíacas externas, y en aquellos pacientes que tienen compromiso del canal anal o nodos positivos en la cadena inguinal, también nosotros involucramos estas áreas dentro del volumen de tratamiento. Bien, entonces desarrollar una técnica BIMAT es un poquito más compleja en el sentido que hay parámetros anatómicos, radiológicos y volumétricos mucho más precisos que una radioterapia 2D o 3D. Entonces, esto que nos ha permitido también es que, y digamos, trayendo a colación la exposición previa, la que me antecedió, es que también nos permite poder, digamos, dar una dosis mayor si es que nosotros podemos encontrar adenopatías sospechosas en las imágenes de resonancia. Entonces, podemos dar incluso al mismo tiempo que recibe el tratamiento pélvico, nosotros podemos hacer un bus integrado o un refuerzo al mismo tiempo en las zonas de mayor riesgo, que viene a ser el tumor primario y las adenopatías. Como podemos ver acá en la imagen, estamos agarrando de manera electiva con una dosis menor en las cadenas ilíacas, las obturatrices. Sin embargo, la zona del mesorrecto y la zona de tumor primario, incluso esta adenopatía en la cadena obturatriz, están recibiendo una dosis mayor. Entonces, todas estas bondades es las que han ido evolucionando también en el tratamiento de radioterapia y que nos han permitido de una u otra forma tener algunos resultados óptimos en control de enfermedad como también en disminución de toxicidades. Si bien es cierto, no hay un estándar, tampoco hay estudios prospectivos que nos digan qué dosis podría usar, digamos, en irradiación ganglionar, pero la experiencia que se ven en algunos estudios prospectivos y otros retrospectivos es dar una dosis similar al tumor primario a las adenopatías, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí nuestra línea de tiempo había llegado a un límite desde el año 2010 para el control local alrededor de un 6% de nuestros pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, pero nuestros pacientes seguían fallando
y dónde fallaban, ¿no? Entonces, el estudio del Sauer, publicado a 12 años en su seguimiento, a 11 años, perdón, nos mostró que las tasas de falla todavía son incidencias acumuladas, pero recurrencias a distancia. Y quiero que nos grabemos este dígito, este número que está acá, que es alrededor del 30%, tanto en el brazo que recibió la neoadjuvancia como en el brazo que recibió la adjuvancia con quimiorradiación. Hay un 30% de nuestros pacientes que en el seguimiento han presentado fallas a distancia, ¿correcto? Entonces, he ahí y a partir de las dos hipótesis que les había comentado sobre la existencia del desarrollo de micrometástasis, es que la línea del tiempo en la actualidad se amplía y tenemos nuevas formas de tratamiento que van a incluir pues, tratamientos neoadjuvantes totales, el estudio molecular, justamente el cáncer colorectal, para ver si es o no un paciente que puede ser tributario de inmunoterapia, omitir en esos casos quimio-radioterapia, son estudios que están todavía en proceso. El manejo no operatorio de cáncer de recto también, ¿no? Que se ha ido, digamos, teniendo mayor evidencia con el uso de la terapia neoadyuvante total. Entonces, la línea del tiempo ha ido cambiando. ¿Y qué tenemos, digamos, con respecto al tratamiento neoadyuvante total? Primero, definir que este tratamiento se refiere a que todo el tratamiento que se hacía luego de la cirugía se traslada en ese tiempo de espera o delayed a la cirugía y se hace previamente a la misma. Entonces, eso es el tratamiento neoadyuvante total. Hay diferentes formas, diferentes esquemas, ¿no? Ya sea con radioterapia de curso corto, radioterapia y quimiorradiación de uso largo, ¿no? O usar quimio de inducción o quimio de consolidación. Bueno, aquí en la pantalla les dejo las diferentes formas que hasta el momento se han ido estudiando de neoadjuvancia total, ¿no? Y vamos a ir presentando algunas de las más importantes, ¿no? Como por ejemplo este estudio chino, que es el estudio Stellar, que digamos que en el estudio ellos usaron radioterapia cortada seguida con quimioterapia por 4 cursos de Capox, hicieron el delay de unas 4 a 8 semanas, hicieron la decisión mesorrectal total y completaron la quimioterapia con 2 cursos más de Capox, ¿no? Y eso lo compararon con el estándar, que era en ese momento quimiorradiación de curso largo, delay de 4 a 8 semanas para la cirugía de decisión mesorrectal, y de acuerdo a los factores de riesgo, estos pacientes recibían 6 cursos de Capox. Lo importante de este estudio, si bien es cierto, no mostró inferioridad para el uso del tratamiento con radioterapia cortada, fue que ya nos estaban hablando que las tasas de respuesta patológica completa incluso llegaron a un 21% a favor del TNT, ¿ok? Estamos hablando del tratamiento neoadyuvante total. Y que esto también había traído a favor en este estudio una significancia en cuanto a sobrevida. Si bien es cierto, hasta ahí no había diferencia en sobrevida libre de enfermedad, eran, digamos, similares, pero ya habían encontrado una mejor respuesta tumoral en los tratamientos con TNT. Bien. Después, el otro estudio, que fue uno de los estudios bastante voceados y también criticados, fue el tema del estudio rápido. Este estudio rápido igual usó el esquema que hasta ese momento era convencional, que era la quimiorradiación en 5 semanas, delay después de la cirugía, después de las 8 semanas de espera y quimioterapia de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no? Y lo que usaron fue la radioterapia cortada, continuaba después de 2 semanas, iniciaban el tratamiento con quimioterapia, podía ser Capox o Folfox, y esto de qué dependía del centro en el que estaba reclutándose, ya que rápido fue un estudio multicéntrico y, digamos, de diferentes países. Y después de 2 a 4 semanas se sometían todos los pacientes a cirugía. Acá el estudio rápido no tenía como objetivo preservación de órganos, sino ver si las tasas de sobrevía libre o a falla de tratamiento eran mejores o no en relación al brazo estándar, ¿no? Entonces, este estudio a los 3 años nos mostró algo interesante, que es la sobrevía libre de metástasis a distancia, ¿no? Que es donde todavía estábamos fallando con el esquema estándar. Y vemos que de lo que el esquema estándar era el 30%, y eso ya lo sabíamos por el estudio de Sauer, con el esquema de TNT bajó a un 23%. O sea, estamos hablando de una ganancia absoluta de un 7% en cuanto a sobrevida libre de metástasis,
¿no? Si bien es cierto, la exposición no es tanto para ver el tema de control local, pero este estudio justamente fue criticado porque su control local a los 3 y sobre todo a los 5 años, pues fue peor para el brazo que usó TNT con esquema corto. Bien, entonces es otro punto que lo podemos discutir en otra charla sin ningún problema. Y después tenemos el otro estudio que ya compara solamente esquemas de radioterapia con esquema largo, que es el PRODIGE, es un estudio francés multicéntrico, en el cual, si bien es cierto, no hicieron una neoadjuvancia total como tal, porque parte de la quimioterapia fue entregada incluso después de la cirugía, pero una cosa importante de este estudio es que nos mostró también a los 3 años que la sobrevía libre de metástasis a distancia era, digamos, de un 79% en el brazo experimental, que era el TNT, versus un 72% en el brazo estándar, ¿no? Y acá ya veíamos un impacto, si bien es cierto, no significativo, pero ya había alguna tendencia a que la sobrevida global podría beneficiarse en los pacientes que recibían TNT. Bien, después tenemos esquemas también en los cuales querían ver cuál era mejor, si era un esquema de inducción o un esquema de consolidación con quimioterapia, pero ya tenían otro enfoque, otro outcome, ¿no? Lo que querían ver eran las tasas de respuesta patológica completa en estos pacientes, ¿no? Entonces, el estudio de Kawaro 2, publicado en 2019, lo que nos mostró es que los pacientes que recibían quimioterapia de consolidación tenían mejores tasas de respuesta patológica completa de un 25% versus un 17%, ¿no? Y otro de los estudios importantes, si bien es cierto acá ya lo que se buscaba era preservación de órgano, ¿no? Pero nos arroja también cifras importantes en cuanto a enfermedad, al control de enfermedad metastásica, ¿no? Entonces el estudio OPRA, en su diseño, a diferencia de todos los estudios anteriormente mencionados en los que se usaba radioterapia convencional de 50 grays en 25 o usar 25 grays en 5 sesiones, el estudio OPRA, la gran diferencia en cuanto al uso de la radioterapia es que ellos hacen un escalamiento de dosis al tumor primario, ¿no? Que en algunos centros lo hacían hasta 50, pero en algunos otros centros lo hacían hasta los 56 grays. Entonces, hubo un escalamiento de dosis, hubo quimioterapia de consolidación, y acá el objetivo ya no era someterlos a operación a todos, sino era evaluar la respuesta clínica de los pacientes, y de acuerdo a eso, podían ofrecerse el manejo no operatorio de los pacientes con cáncer de recto inferior, ¿no? Y lo que sí nos mostró, y es importante, y les comentaba, es que no hubo diferencias en cuanto a sobrevida libre de enfermedad en general con respecto al esquema convencional, pero en cuanto a lo que viene a ver la sobrevida libre de enfermedad, lo que vemos es que ya sea con inducción o ya sea con consolidación, estas cifras subieron al 82 hasta el 84%, ¿no? Estamos hablando que hubo una reducción del 30% que era la recaída a distancia a un 20% también con el estudio OPA Trial, ¿no? El OPRA Trial. Entonces, esto, si bien es cierto, estos estudios tienen seguimientos cortos de 3 años y todavía no nos dan un impacto en sobrevida, lo que sí nos está diciendo es que esta estrategia de adelantar el tratamiento adyuvante a un escenario neoadyuvante de la quimioterapia nos está controlando de mejor manera la enfermedad metastásica a distancia, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente esta es una pregunta que la vamos a contestar probablemente en un par de años para saber cuál de los dos esquemas es mejor, si usar radioterapia cortada con quimioconsolidación o usar tratamiento de quimioradio larga con quimioterapia de consolidación, ¿no? Entonces es el estudio Cavaro 18 que probablemente en un par de años ya nos están dando más resultados con, digamos, con una base prospectiva, ¿no? En una comparación cruzada de los estudios más importantes, vemos que la neoadjuvancia total ha hecho un aporte en lo que no teníamos anteriormente, que era la sobrevida libre de metástasis, sobrevida de enfermedad, o como en otros estudios la llamaban, la sobrevida la sobrevida libre relacionada a la falla del tratamiento. Del esquema estándar que llegamos a un 70%, hemos visto que en la neoadjuvancia total podemos llegar entre un 78 a un 80%. Bien. Entonces, ya como para dar conclusiones, el esquema neoadyuvante total en los diferentes estudios
independientemente de que sea con radioterapia corta o radioterapia larga, que ese no es digamos, el punto de discusión acá, es que sí nos han traído un aporte. Hemos mantenido el control local de nuestros pacientes, pero hemos ganado sobre vías libres sin falla a distancia, alrededor de un 10%, ¿no? En relación a lo que era el histórico de un 30%, actualmente estamos en un 20% en promedio. Bien, por lo tanto, el esquema neoadyuvante total es considerado como un nuevo estándar para el manejo de cáncer localmente avanzado, nos mejora las tasas de sobrevía libre de enfermedad, disminuye las tasas de enfermedad a distancia, mejora las tasas en cuanto a respuesta patológica y respuesta clínica en los pacientes, por lo tanto está siendo una buena opción para el manejo no operatorio y preservación de órganos en los pacientes con cáncer de recto, sobre todo el recto inferior, ¿no? Y eso también nos dice que nosotros debemos ya empezar a dirigir nuestras terapias de forma personalizada o paciente dirigido y que siempre debemos tener un enfoque multidisciplinario abarcando pues el área de radioterapia, oncología médica, cirugía, radiodiagnóstico, gastroenterología. Todas las áreas involucradas deberíamos plantear ya un tratamiento específico por paciente. Bien, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Esteros, por su brillante exposición. Siempre es importante tener las perspectivas y todas las opiniones desde el punto de vista de lo que es la radioterapia. A continuación, como último tema, tenemos a la doctora Ángela Guerrero Carvajal. La doctora hizo la residencia en oncología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en CEDINE. Tiene un diplomado en biología molecular aplicada a oncología médica por la Escuela Europea de Oncología, el ESO. Es médico oncólogo del Departamento de Medicina Oncológica del INEN, además médico staff de oncología de la Clínica Internacional y miembro del ESMO, del SPON y obviamente de la Sociedad Peruana de Cancerología. Ella nos va a hablar del tema de terapia neoadyuvante total en cáncer de recto localmente avanzado. Adelante, doctora Leonardo, por favor. Su audio, doctora. Su micro y ponga en modo presentación, por favor. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Pacheco, por la presentación y a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación a esta ponencia. Me corresponde hablar de lo que es la terapia neoadyuvante total en cáncer de recto localmente avanzado. Bueno, para lo cual vamos a definir rápidamente qué es el cáncer de recto localmente avanzado, que se define como un estadio clínico T4 con la presencia o no de ganglios comprometidos regionales, pero sin metástasis a distancia. A modo de introducción, tenemos que aproximadamente 800.000 personas han sido diagnosticadas de cáncer rectal a nivel mundial en el año 2023, siendo aproximadamente un 50% en diagnóstico en estadio localmente avanzado. El tratamiento neoadyuvante... Doctora, perdóname, no está avanzando sus slides. Se quedó en la primera. Ya, ahora estamos perfecto en la segunda diapositiva por lo que vemos. Comentaba que el tratamiento adyuvante estándar con intención curativa para el cáncer de recto localmente avanzado ha sido el tratamiento concurrente con radioterapia y quimioterapia basada en 5-FU, que nos mostró un beneficio en lo que es sobrevida libre de progresión, disminuyendo el riesgo de recurrencia pélvica, pero con toxicidades preocupantes que incluyen la disfunción intestinal, sexual y vesical, y el problema, como ya fue mencionado anteriormente, de no lograr un adecuado control a distancia. En este tiempo hemos tenido algunos cambios. El enfoque antiguo, que estaba basado en la cirugía, la evaluación patológica y estimación de riesgo para determinar el tratamiento adyuvante, y que esto era dado de forma adyuvante, luego la cirugía, valga la redundancia. Y algunos cambios que han habido que han cambiado nuestro manejo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, es el estadiaje con resonancia magnética con protocolo recto, la cirugía, ¿no? Ahora se realiza la incisión mesorrectal total, la evaluación patológica, el enfoque multidisciplinario para poder decidir qué pacientes van a tratamiento prequirúrgico o la terapia neoadyuvante total, que es el nuevo estándar de tratamiento, lo cual nos permite también tener o nos aumenta el chance de tener una cirugía preservadora de esfínter.
Entonces, tenemos ya desde hace un buen tiempo establecido que la radioterapia preoperatoria mejora el control local, pero no la sobrevida global, ¿no? Ese es un estudio, el estudio Dutch, demostró que la radioterapia preoperatoria mejora el control local con una disminución de riesgo de recaída de 11% versus 5%, pero no la sobrevida global ni el riesgo de recaída a distancia. Es decir, que la tasa de control local más o menos aumenta en un 50 a 60%, siendo un hallazgo estadísticamente significativo. El estudio alemán demostró que es mejor dar la quimio-radioterapia neoadyuvante en vez del escenario adyuvante, ya que disminuye el riesgo de recurrencia local a 10 años de 7% versus 10%, y también tiene menor toxicidad, lo cual nos ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento. Bueno, es un cuadro que previamente acaba de presentar el doctor Lasteros, donde se evidencia que realmente la toxicidad en el escenario neoadyuvante es menor que en el adyuvante, ¿no? Sobre todo en lo que viene a ser los efectos gastrointestinales, como la diarrea, con una P estadísticamente significativa, y los efectos adversos de cualquier tipo de grado 3 o 4 también son menores. A partir del Congreso del ASCO 2020, se dieron grandes cambios en lo que viene a ser ahora el nuevo estándar de tratamiento, ¿no? Hasta antes de este ASCO teníamos como estándar dar la quimio-radioterapia neoadyuvante y la cirugía retrasada, ya sea en curso largo o en curso corto. Había una tercera opción, que era dar la radioterapia cortada con cirugía inmediata, la cual no se recomendaba debido a que se evidenciaban menores tasas de respuesta patológica completa y menores tasas en general de respuesta al tratamiento. El ASCO 2020 nos presentaron 2 estudios que modificaron el estándar de tratamiento que ya conocíamos. Los vamos a ver más adelante un poco más a fondo o repasar, que son el PRODIGE 23 y el estudio rápido, ¿no? El concepto de TNT o terapia neoadyuvante total es básicamente dar todo el tratamiento, tanto para control local como es el quimio-radio concurrente, y la terapia sistémica previo a la cirugía, ¿no? Entonces, el PRODIGE 23 se enfoca básicamente en lo que es darlo como inducción, primero la terapia sistémica, seguido de terapia concurrente con curso largo de radioterapia, y el estudio rápido, dar primero la radioterapia curso corto, seguido de 6 cursos de consolidación de quimioterapia. Entonces tenemos que los objetivos de la terapia neoadyuvante total son downstaging para lograr un mejor control local y aumentar las posibilidades de cirugía con preservación del esfínter, lograr márgenes R0 y una mejor tasa de respuesta patológica completa, combatir la micrometástasis y de esta forma poder aumentar la sobrevida libre de recurrencia no solo local, sino también a distancia. Y también nos permite evaluar lo que es la respuesta al tratamiento. Estos son algunos estudios que nos muestran básicamente lo que mencionó hace poco el doctor Lasteros, las tasas de recurrencia local a distancia que han variado, ¿no? Desde 30% que eran inicialmente, y hemos logrado disminuirlo a un promedio de 20%. El estudio de grupo de cáncer de recto demostró que la quimioterapia preoperatoria tiene tasas más altas de adherencia y un perfil de toxicidad más tolerable, por lo que nos permite culminar con los ciclos indicados. Acá tenemos, bueno, básicamente que ese estudio fue con una población pequeña, con tumores de alto riesgo, que daban la quimio-radioterapia concurrente, cirugía, seguido de adyuvancia con CAPOX, y el grupo B, que era la quimioterapia sistémica, seguida de quimio-radio concurrente y posterior cirugía. El endpoint, en realidad no hubo diferencias estadísticamente positivas. En este caso fue la tasa de respuesta patológica completa, que en este estudio no hubo diferencias, pero sí se logró ver o reforzar nuevamente
que en el escenario neoadyuvante la terapia sistémica es mejor tolerada y el perfil de toxicidad pues, es mejor. Este estudio fue un estudio realizado por el Memorial Sloan Cancer Center. Fue un estudio fase 2 que enroló pacientes con estadio clínico 2-3 y los dividió en 4 grupos. El primer grupo solo recibió quimio-radioterapia. El segundo grupo, quimio-radioterapia, seguido de 2 cursos de terapia sistémica, en este caso fue FOLFOX modificado. El tercer grupo aumentó a 4 cursos y el cuarto grupo a 6 cursos de FOLFOX modificado, ¿no? Todo esto después del descanso respectivo de 4 a 8 semanas seguido de cirugía. ¿Cuál fue lo más interesante que mostró los estudios fase 2? Fue que la tasa de respuesta patológica completa se ve cómo aumenta en el grupo 1, donde solamente es tratamiento concurrente el estándar anterior, ¿no? De 18%, a cómo aumenta con todo el TNT hasta un 38%, prácticamente dobla la tasa de respuesta patológica completa, logrando una P estadísticamente significativa de 0.036. Y bueno, llegamos a los 2 grandes estudios. Los vamos a mencionar rápidamente porque ya han sido presentados también. El estudio PRODIGE 23 y el estudio rápido, que son en los que se han logrado mejores resultados y en los que se está basando el nuevo estándar de tratamiento, que es la terapia neoadyuvante total. En el estudio PRODIGE 23 se seleccionaron a 461 pacientes con estadio clínico 2-3, menores de 76 años, con cáncer de recto estadio clínico T3 o T4 y con afectación ganglionar por resonancia magnética. Estos se dividieron en 2 grupos aleatoriamente. El grupo A recibió el tratamiento estándar de quimio-radioterapia, curso largo, seguido de cirugía y posteriormente adyuvancia con FOLFOX por 12 cursos o CAPOX por 8 cursos. Y el brazo B fue el grupo de intervención que recibió 6 cursos de FOLFIRINOX modificado, seguido a modo de inducción, seguido de quimio-radioterapia concurrente, curso largo, con la posterior cirugía y la adyuvancia a criterio del médico, ¿no? En este caso sí se notaron una diferencia significativa en lo que era la tasa de respuesta patológica completa, siendo más del doble, ¿no? El grupo estándar tuvo un 12.1% y el grupo de TNT tuvo 27.8% en tasa de respuesta patológica. Sin diferencias significativas en lo que era la calidad de vida. El objetivo primario en este estudio de PRODIGE 23 fue la sobrevida libre de enfermedad, que también salió estadísticamente positivo, con una disminución de riesgo del 31%, ¿no? 175.7% para el grupo de TNT y de 68.5% para el grupo de quimio-radioterapia convencional. El año pasado se presentó un abstract con una actualización, un update a los 7 años del estudio PRODIGE 23, donde se vio que se logró todos los objetivos secundarios, incluso se vio beneficio en lo que era la sobrevida global, siendo siempre a favor del grupo del TNT con 81.9% y bueno, el brazo del tratamiento estándar 76.1%. Por lo que en conclusión tenemos que la quimioterapia de inducción con FOLFIRINOX modificado previo a la quimio-radioterapia seguido de cirugía mejora la sobrevida global en el cáncer de recto localmente avanzado y sin afectar la calidad de vida, por lo que lo convierte en una opción de tratamiento para estos pacientes, ¿no? En el estudio rápido, bueno, se enrolaron a 885 pacientes con cáncer de recto de alto riesgo. En este caso, los pacientes fueron, por así decirlo, un poco más seleccionados, tenían características un poco más agresivas, eran estadio clínico T4, N2, tenían invasión extramural vascular presente, y estos fueron divididos en 2 grupos. El grupo que recibió la concurrencia estándar, seguido de cirugía y adyuvancia opcional,
y el grupo de intervención, que recibió curso corto de radioterapia, seguido de 6 cursos de CAPOX como consolidación, o de FOLFOX 9, igual como consolidación, seguido de cirugía de TME. El objetivo primario fue evaluar la falla al tratamiento, y como objetivo secundario también tuvimos lo que era evaluar la tasa de respuesta a patología completa, que nuevamente nos vuelve a mostrar tasas que prácticamente duplican a favor del grupo del TNT, ¿no? 128.4%, y el grupo de quimio-radioterapia estándar, un 14.3%. Y en relación al objetivo primario, en el grupo de tratamiento estándar, la tasa de falla al tratamiento fue de 30.4%, y la tasa fue menor para el grupo de TNT, 123.7%. Bueno, esta revisión básicamente es para ver que el tratamiento basado todo en como el tratamiento total neoadyuvante nos va a permitir mejorar la respuesta, logrando un mejor control local, dado sobre todo por la radioterapia, y la terapia sistémica, que es el segundo componente, nos va a permitir también mejorar la sobrevida y también la respuesta patológica al tratamiento, ¿no? En este caso, se dice que tenemos 2 componentes, como lo acabo de mencionar, dado por la sobrevida y la respuesta al tratamiento. Este fue un análisis de corte retrospectivo que se llevó a cabo también en el Memorial Sloan Kettering, del 2009 al 2015, que involucró a 628 pacientes, estadio clínico T3, T4 o con ganglios positivos, de los cuales 320 recibieron el tratamiento de quimio-radioterapia convencional y 308 recibieron la terapia neoadyuvante total con quimioterapia de inducción seguida de quimio-radioterapia estándar. La tasa de respuesta clínica y patológica en aquellos que se sometieron a cirugía, como solo la tasa de respuesta clínica en aquellos que no fueron operados, fue del 36% para el grupo del TNT versus 21% en el grupo del estándar anterior, ¿no? De la quimio-radioterapia convencional. Y esta respuesta fue mantenida al menos por 12 meses después de tratamiento. El grupo de TNT tuvo mejor adherencia y tolerancia al tratamiento sistémico y bueno, tasa más alta de respuesta completa, así como también se vio de que había un menor tiempo de permanencia de ileostomía o colostomía, aproximadamente 2 semanas post cirugía, ya podían tener la reversión del mismo, y esto también repercute en lo que es la calidad de vida del paciente, ¿no? Tener menos tiempo con el ostoma. Igualmente, este es otra cohorte donde se vio que el TNT permitió una cirugía preservadora de órgano en más del 50%. El estudio OPRA, ya mencionado previamente por el doctor Lasteros, incluyó pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, se asignaron aleatoriamente a quimioterapia de inducción seguida de quimio-radioterapia versus quimioterapia de consolidación. En este caso, si el paciente lograba completa, o respuesta clínica completa, se les ofrecía observar o el watch and wait, y si presentaban una respuesta incompleta, se les ofrecía la cirugía para poder extirpar el recto junto con el tumor. Se demostraron unos resultados en el ASCO del año pasado, donde no hubo diferencias significativas en lo que es sobrevida libre de enfermedad, pero sí tasas que permitieron cirugía, unas tasas mayores de cirugía con preservación de órganos en el grupo de órgano, en el grupo de brazo de quimioterapia de consolidación versus inducción. O sea, en este caso, la consolidación, según el OPRA, permitió que hubiera mayor tasa de preservación de recto, ¿no? Bueno, el 36% de los pacientes desarrollaron recurrencia local, 44% en el brazo de inducción y 29% en el brazo de consolidación. Y las tasas de preservación de órganos 5 años fue del 54% en el brazo de consolidación versus 39% en el brazo de inducción. Este es un pequeño algoritmo
que está en la página del ESMO, que es una pequeña propuesta, un algoritmo adaptado al riesgo para el tratamiento preoperatorio del cáncer de recto localmente avanzado, estadio clínico 2-3, ¿no? En el cual nos mencionan que los tumores de bajo riesgo, 100T3AB, N0, sin invasión extramural vascular, podrían ir directo a cirugía, pero los de riesgo intermedio o riesgo alto, sí o sí se considera el tratamiento neoadyuvante total, ¿no? Y según la respuesta óptica puede ser ambos, tanto el de quimioterapia de inducción seguido de quimiorradioterapia o el quimiorradioterapia seguido de quimioterapia de consolidación, y según el resultado pueden ir a cirugía, a TME, o según la preferencia del paciente y la discusión con su médico tratante, se podría optar, si ha tenido respuesta completa, observar, ¿no? O una cirugía solamente, una decisión local. Y cabe mencionar que el observar solamente lo recomiendan para centros altamente especializados. En sí, hasta acá es lo que está definido como TNT, pero tenemos algunos, voy a mencionar 2 estudios más que no son los que han aparecido o han sido publicados el año pasado, en el cual nos permite de repente dar un tratamiento un poco más individualizado o un tratamiento, digamos, nos brindan un nuevo enfoque, ¿no? El estudio PROSPECT, que fue publicado en el Congreso del ASCO en junio del 2023, es un estudio fase 3 multicéntrico abierto de no inferioridad, en el cual se enroló a 1.128 pacientes con cáncer de recto T2N positivo o T3T4, compromiso o no de ganglios, que eran candidatos a tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia más cirugía conservadora de esfínter. Ellos fueron randomizados en 2 grupos. El grupo control, que recibía la quimiorradioterapia estándar, luego cirugía y quimioterapia adyuvante. Y el grupo o el brazo experimental, en el cual los pacientes recibían 6 ciclos de FOLFOX, tras los cuales se les volvía a evaluar, ¿no? Si el tumor había tenido o había reducido en más del 20%, se podía operar obviando el tratamiento de radioterapia. Y si es que había tenido una respuesta menor al 20%, continuaba con el tratamiento de quimiorradioterapia estándar. El objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión y como objetivo secundario se vio la recurrencia local, sobrevida global y la resección quirúrgica completa, así como respuesta patológica completa. Este es el diseño del estudio básicamente. Esta parte fue la intervención. Como mencioné, si luego en los 6 cursos de FOLFOX de inducción se hacía restadiaje, se había mayor o igual a 20% de respuesta, iban directo a cirugía, y si hasta había menor a 20% de respuesta, iban al quimio-radioterapia. Los grupos eran comparables, la edad media en ambos grupos fue de 57 años, mayor porcentaje de sexo, masculino. La distancia al margen anal fue de 8 centímetros en promedio, y hubo mayor porcentaje o cantidad de pacientes de T3 con ganglios positivos. El estudio se cumplió, fue un estudio de no inferioridad con un hazard ratio de 0.92, por lo cual en este estudio pues se podría decir que el objetivo era reducir la intensidad del tratamiento y omitir la radiación sin comprometer los resultados. La sobrevida libre de progresión que se obtuvo fue de 76.6% versus 80% en el grupo de intervención, con un seguimiento a 58 meses. Se considera positivo ya que las tasas de recidiva local a 5 años fueron bastante parecidas en ambos brazos, y al igual que las tasas de respuesta patológica completa. Y lo que sí también cabe mencionar es que en este estudio la calidad de vida de los pacientes fue un poco mejor para el grupo que
tuvo buena respuesta, tuvo un mayor de 20% de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y pasó a cirugía, ya que hubieron mejor, o se reportó mejor función intestinal, vesical y sexual en el grupo del FOLFOX, ¿no? Y bueno, como esos son los objetivos secundarios, básicamente, como digo, eran resultados muy parecidos, por eso se declaró un estudio de inferioridad positivo. Entonces, FOLFOX neoadyuvante más quimio radioterapia pélvica segura en inferior para sobrevida libre de progresión y sobrevida global, comparado con la quimio-radioterapia pélvica estándar en el tratamiento de cáncer de recto localmente avanzado, con una tendencia en beneficio a mejor calidad de vida para el grupo que solo recibe FOLFOX, pero aún así no alcanzan a ser diferencias clínicamente significativas, pero podemos rescatar que no todo se trata igual, cada vez se ve evolucionando un poco más en el tratamiento de esta enfermedad, y basado en una discusión en grupo con un enfoque multidisciplinario, se podría ver qué candidatos pueden ser candidatos, qué pacientes pueden ser candidatos a este tipo de tratamiento y considerar reevaluar la respuesta o hacer el restadiaje al término de los 6 cursos de neoadyuvancia y no esperar, digamos, todos los 9 meses de tratamiento para ver cómo ha respondido el paciente. Esta es una línea de tiempo en el cual se ve el avance, ¿no? Donde previamente solo teníamos, bueno, cirugía, luego la quimio-radioterapia convencional, y hemos ido avanzando hasta el estudio rápido, el PRODIGE, donde ya tenemos evidencia fuerte de TNT que se ha establecido como tratamiento estándar, y ahora hay nueva data, tanto con el estudio PROSPECT que acabo de mencionar, como también hay data que está saliendo en estudios fase 2 de inmunoterapia para tumores con MSI high o déficit de mismatch repair, que han sido positivos y que tienen, resultados bastante interesantes, bastante alentadores, ¿no? Este es un estudio fase 2 con dostarlimab, que es un anti-PDL1, un anticuerpo monoclonal, que se administra cada 3 semanas por 6 meses en pacientes que tienen déficit de mismatch repair. Y incluye pacientes con estadio clínico 2 y 3, ¿no? Al momento este estudio solamente, o al momento que fue publicado esta data, en el 2022, de ahí no ha habido nueva data, habían enrolado 16 pacientes, de los cuales ya 11 pacientes habían culminado los 6 meses completos de la inmunoterapia, logrando respuestas clínicas completas, tanto endoscópicas como radiográficas. Al momento de la publicación, habían aún 2 pacientes que estaban en la mitad del curso, que igual ya habían logrado la respuesta tanto endoscópica como radiográfica, incluso antes de finalizar el tratamiento, ¿no? de intervención. Y al momento de la publicación, ninguno había requerido quimiorradiación o cirugía y estaban bajo vigilancia. Sin embargo, la data es todavía inmadura, es un grupo muy pequeño de pacientes, es un fase 2, y aún hay que hacer seguimiento para ver qué tan duraderas son estas respuestas y si se puede considerar en algún momento como una alternativa de tratamiento. Como conclusión, podemos decir que la escisión mesorrectal total ha demostrado ser el tratamiento quirúrgico estándar, sin embargo ya no es suficiente como única terapia en el manejo del cáncer de recto. La radioterapia ha abierto el camino para demostrar que es mejor dar una terapia perioperatoria antes que después de la cirugía. La combinación de terapia sistémica con la radioterapia, todo dado previo a la cirugía, mejoran los resultados de supervivencia y las tasas de respuesta patológica, y actualmente es el nuevo estándar de tratamiento. Hay nuevas alternativas como la inmunoterapia que están en investigación, y la estrategia de reducción de intensidad según respuesta alcanzada, que podrían en un futuro posicionarse como opciones de tratamiento, pero necesitan madurar la data, y es necesario evaluar cada caso en un equipo multidisciplinario para poder obtener los mejores resultados para el paciente. Gracias.
Gracias, doctora Leonardo, por su presentación, también muy didáctica y nos ha vuelto a recordar un poquito cuál ha sido la evolución también de todo lo que ha sido el proceso del tratamiento, lo que es el cáncer de recto localmente avanzado. Bien, invitamos a nuestros a toda la audiencia que tenemos. Primero, nuevamente agradecerles por habernos acompañado estas horas y si tienen alguna pregunta o estar agradecido de que lo puedan poner a través del chat. Tenemos una mano levantada del doctor César Alberto. No sé si desea hacer su pregunta de manera oral o escribirlo por el chat. Ok, mientras se anima a hacerlo en todo caso, algunas preguntas para empezar. Doctor Vaca, no, usted hablaba de lo que es las medidas adecuadas en cuanto a lo que es obviamente de lo que es los ganglios comprometidos previos al tratamiento de quimio concurrente y la evaluación posterior que podría determinar la posibilidad o no de entrar a una cirugía, una linfadenectomía. Pero teniendo en cuenta que la resonancia también podría darnos algún tipo de no lectura adecuada por el tamaño, se hablaba de hasta menores o mayores de 4 milímetros, por ejemplo. Se necesitaría lo que es la resonancia protocolo recto, ¿nos permite alcanzar estas medidas o tendríamos de todas maneras algún pequeño, digamos, un hueco ahí, algo que podría ponernos en duda para poder aplicar uno u otro tratamiento? La resonancia magnética es fundamental para el análisis tanto del estadiaje como de la respuesta al tratamiento. Y sí, en efecto, un protocolo adecuado en el estudio de la resonancia por parte del tecnólogo también es fundamental para poder dar los detalles que necesitamos, sobre todo margen de circunferencia radial, distancia de la lesión, adenopatías en mesorrecto y ganglios en las cadenas pélvicas. Eh, en realidad, la linfadenectomía pélvica tiene al momento, pues un uso o una indicación bastante limitada, bastante seleccionada, y sobre todo son para los pacientes que han presentado ganglios francamente sospechosos preoperatoriamente o que persisten agrandados después de un tratamiento con quimioterapia, dado que la mayoría de pacientes tienen un buen control con un tratamiento neoadyuvante y mucho más ahora que se usan terapias neoadyuvantes donde se incluye toda la adyuvancia previa a la cirugía. Ese tipo de análisis no se ha realizado todavía con los estudios que he presentado. La mayoría de estudios son retrospectivos, eran estudios donde no se usaba la quimio-radioterapia o pacientes que solo recibían radioterapia o quimio-radioterapia sola, sin consolidación, sin inducción. Entonces, eh, actualmente el tratamiento neoadyuvante tiene un muy buen control a nivel de los ganglios pélvicos, pero si es que nosotros evidenciamos persistencia de ganglios sospechosos, sí estaría indicado de manera selecta, porque es una cirugía que eh, tiene un grado de morbilidad, no solamente sangrado, también puede haber lesiones nerviosas, cambios en la calidad de vida del paciente. Entonces tiene que estar seleccionado el paciente que va a ser tributario de una linfadenectomía pélvica. Gracias, doctor. Tengo acá una pregunta del chat del doctor José Richard de la SOA. Bueno, felicidades a los ponentes, excelente presentación. ¿Cuándo se puede indicar a un paciente que vaya a cirugía en NM de recto o una neoadjuvancia total? También lo comentó la doctora Leonardo, pero de repente podrían dar mayor alcance para responder la pregunta. Sí, buenas noches. En realidad, los estudios de terapia neoadyuvante total han comprendido pacientes de T3, T4, con ganglios positivos o negativos, ¿no? Pero son pacientes de alto riesgo. Hay las poblaciones de PROICH 23 y del rápido,
en realidad no son un poco distintas. Como mencioné, las de rápido tenían características de mayor riesgo, pero básicamente es en estos pacientes y en aquellos en los que se pueda tener una cirugía, que sean candidatos a una cirugía con preservación del esfínter. Doctor Vaca, ¿algún alcance de repente como cirujano, si usted ve un paciente con cáncer recto, qué le ayudaría a decidir uno u otro camino? Bueno, lo primero es, como lo mencionó la doctora en su diapositiva, a manera de un flujograma, identificar factores de riesgo, ¿no? Si tenemos pacientes con factores de riesgo que aumenten tasas de recurrencia local, de recurrencia a distancia, son pacientes que deben ir a un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante total. Y la cirugía, digamos, sin quimioterapia o sin neoadyuvancia, debería estar indicado para pacientes con enfermedad local, quizá pacientes en los cuales no se está pensando en conservación de órgano o que tengan algún impedimento para recibir un tratamiento con quimioradioterapia, ¿no? Pero pacientes con factores de riesgo o cáncer de recto localmente avanzado, el tratamiento estándar es con neoadyuvancia, quimioradioterapia, quimioterapia ya sea de consolidación o inducción y posteriormente reevaluación para valorar cirugía o preservación de órganos. Doctor, tenemos otra pregunta de Facebook en esta oportunidad para el doctor Astero en este caso. Nos pregunta el doctor Lachos, ¿en qué casos dar curso de RT largo y en qué casos el curso corto en la neoadyuvancia? Bueno, es una pregunta realmente interesante, tal vez difícil de responder porque va a haber gente que está muy partidaria o afín a usar el tratamiento de radioterapia de uso largo y lo otro es la radioterapia de uso corto, ¿no? En defensa de la radioterapia de uso corto, lo que puedo mencionar es que actualmente existen más de 9 estudios prospectivos randomizados fase 3 y solo uno de ellos digamos, ha demostrado un resultado negativo en cuanto a control local, que es el estudio rápido. Probablemente dentro de las observaciones que se hace este estudio es justamente la selección de los pacientes. Eran pacientes con factores de muy alto riesgo, ¿no? T4B, N laterales, margen circunferencial muy cercano, ¿no? Y lo otro es el tema de la cirugía. Si bien es cierto, llegaron a tener respuestas clínicas probablemente, porque eso no lo estipula en el estudio, pero las respuestas tal vez eran cirugías un poco más ahorrativas, en el sentido que digamos, si había una buena respuesta, no hacía una exenteración pélvica o una abdominoperineal, perdón, sino hacían tal vez una recensión anterior baja, sabiendo incluso que el tumor inicial era una enfermedad mucho más avanzada, ¿no? Eso en cuanto a defensa del tratamiento neoadyuvante con uso corto. Y lo otro es con respecto al tratamiento neoadyuvante de uso largo, digamos que OPRA, al hacer una intensificación del tratamiento de la radiación, pues ha conseguido tasas de respuesta o de respuesta clínica, digamos, hasta alrededor del 50%, lo cual ha permitido una preservación de órgano en estos pacientes, ¿no? Entonces, no hay, como le digo, un estudio negativo o positivo en cual yo te pueda decir que no usemos esto, pero una de las alternativas que estamos viendo que podría mejorar una respuesta clínica en los pacientes es la intensificación de la radioterapia. ¿Okay? Hay estudios prospectivos pequeños en los cuales también el uso de la radioterapia corta se está intensificando, incluso llegando a dosis de 30 Gray, pero dirigidos netamente al tumor, y los 25 Gray que normalmente lo usamos dirigidos a toda el área pélvica. Entonces, probablemente también digamos, los afines al uso de radioterapia corta también están esperando resultados para ver si esta intensificación podría, digamos, mantener los resultados de control local anteriormente, digamos, expectantes. Ahora, en la práctica clínica real y en una discusión multidisciplinaria, nosotros preferimos el tratamiento de quimiorradiación de uso largo cuando vamos a un tema de preservación de órganos.
¿no? Pero cuando tenemos la certeza y, digamos, la selección del paciente adecuado y podamos ofrecerle la quimiorradiación con intensificación de la radio, justamente para lograr estos resultados mostrados por Oprah, ¿no? Sí, a propósito de lo que comentaba usted, ¿no? Del estudio rápido, que de repente es el más importante que tenemos en la actualidad. La actualización que se hizo el año pasado presentaba ese déficit en cuanto al control local, pero también hicieron más observaciones, como usted bien lo ha dicho, respecto a la cirugía que se hizo post-tratamiento, posiblemente incluso ellos mismos lo dicen, hacer un multicéntrico y de diferentes países, de repente con diferentes técnicas o con cirujanos con poca expertise en el tratamiento. No se incluyó, no se hizo el tratamiento adecuado del mesorrecto, por ejemplo, que es una de las operaciones que hacen. Pero también hay una observación importante y eso la pregunta respecto a las modalidades de tratamiento en radioterapia que se usó en el curso corto en este tipo de pacientes. Otros, cuando se empezó el estudio, hablaban de que, como usted bien lo comentó en su exposición, de, digamos, el tratamiento radioterápico estándar anterior, ya en los últimos pacientes, bueno, digamos, de repente un porcentaje de los últimos pacientes que fueron enrolados, se usaba lo que es, usted comentó también, lo que es el IMRT y el IMAT. ¿Cuál es su opinión respecto a que si se hubiera usado adecuadamente de repente este tratamiento de curso corto, radioterapia, usando estos avances en cuanto a las modalidades de tratamiento de radioterapia, hubiera tenido de repente mejores resultados en esta evaluación posterior? Bien, doctor Pacheco, sí, interesante la pregunta y es un análisis tal vez un poco subjetivo porque en la actualización del rápido no mencionan, digamos, el protocolo que se usaron en la planificación 3D ni en IMRT. Lo que sí mencionan es que llamativamente alrededor de un 60% de los pacientes que recibieron quimiorradioterapia estándar tuvieron más, digamos, alcance a tener técnicas más modernas como BIMAT y MRT, mientras que el brazo de intervención, que era radioterapia cortada, solamente alrededor de un 30 o un 40% de los pacientes llegaron a tener tratamientos con técnicas avanzadas. Ahora, como le digo, no sabría decir cuáles han sido los protocolos que han usado, pero muchas veces el 3D que se usaba o que se usaba anteriormente también era muy dirigido por reparos anatómicos. A pesar de que teníamos imágenes tomográficas, a veces el contorneo no era, digamos, muy exacto ni muy preciso, ¿no? Y no había un seguimiento, un control, digamos, de llenado vesical, que actualmente lo hacemos, o de posicionamiento con menores tasas de diferenciación, digamos, en la ubicación del paciente, ¿no? Entonces, son muchos factores que uno podría considerar en la aplicación de radioterapia. Pero yo creo que no ha sido un solo factor el cual ha afectado el resultado, sino justamente ha sido la selección de pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Alrededor también de un 30-40% de este grupo estaban con enfermedad en recto inferior, o sea, tenían un mayor riesgo de recurrencia local. Entonces, yo creo que han ido sumando factores, tanto quirúrgicos, de radioterapia y también de selección de paciente, ¿no? De acuerdo con usted, doctor, gracias. Y entonces, Leonardo, una pregunta. También lo comentaron tanto usted como el doctor Rasteros en su presentación. Tenemos el tipo de tratamiento concurrente de consolidación posterior a la radioterapia de curso corto y el tratamiento de inducción. Se habla un poco de la diferencia pequeña ciertamente, pero a favor de lo que es la consolidación, ¿no? De la especialidad del tratamiento de quimioterapia posterior a la concurrencia. ¿Qué opina usted al respecto? En realidad como que aún no hay data tan sólida para ir a favor de la inducción o la consolidación, pero sí como se mencionó, se ha visto que dando la quimioterapia como consolidación se obtienen mejores o mayor tasa de cirugía con preservación de órganos y mejor margen y mayor cantidad de márgenes R0, por así decirlo. Y con respecto a lo que viene a ser sobre vida global, en lo que son las actualizaciones de los estudios, el PRODIGE ya ha demostrado que sí tiene beneficios sobre vida global, ¿no? Con su actualización a los 7 años.
En realidad, bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que todavía falta más data para poder confrontar cuál de los dos, digamos, si tienen mayor beneficio o qué pacientes se beneficiarían más de la inducción y cuáles más de la consolidación. Tenemos otra pregunta en el chat, el doctor Carlos Reyes. Buenas noches y felicitaciones por las ponencias. En el caso de la baja disponibilidad oportuna de tratamientos de radioterapia, debido a largas listas de espera en centros de provincia, ¿cuál de los esquemas de RT, largo o corto, y quimioterapia sería el más adecuado? Bien, doctor Cristian, a ver, yo voy a dar mi opinión con respecto a eso, enfocado en la radioterapia, ¿no? Es cierto, nuestra realidad nacional, pues el acceso a radiación está limitado a la capital y a los IREN, ¿no? A los centros de referencia regional. Pero sin embargo, la mitad de nuestra población son gente que o viene de provincia, pero muy lejana, y que el tema de accesibilidad y de poder mantener una estadía prolongada en una ciudad como Lima dificulta, ¿no? Pero eso es un factor a considerar. Lo otro es siempre considerar el estado de la enfermedad. Si estamos enfrentando una enfermedad, como lo mostraron en el esquema, con factores de riesgo bajo, con factores de riesgo intermedio, con factores de riesgo alto, ¿no? Entonces, habría que encasillar el contexto de nuestro paciente al contexto social que pueda tener. Y si esto, digamos, aborda que es un paciente que no va a tener adherencia al tratamiento, que no tiene las posibilidades económicas y que podría perderse en el seguimiento, pues una opción para podemos garantizar un tratamiento con radiación podría ser el tratamiento de radioterapia cortada, ¿no? Pero si estamos pensando en un paciente que probablemente es un recto inferior, es un T2, en el cual nosotros, N0, que nuestra intención probablemente sea preservación de órgano, y ahí sí yo me inclinaría un poco más tal vez al tratamiento largo. Sin embargo, si el paciente no tiene esas posibilidades, también el tratamiento de radioterapia cortada podría ser una buena opción. Pero bueno, en resumen, nosotros tenemos que enfocar no solo el contexto social del paciente, sino el contexto de la enfermedad en la cual tiene este paciente. Leonardo, ¿qué opina usted respecto a la quimioterapia en este grupo, digamos, de pacientes de provincia? Yo creo que es un buen grupo para, no debido a los tiempos de espera, como menciona el doctor, que para poder usar la quimioterapia de inducción, podríamos, mientras se va haciendo la simulación, el planeamiento, esperando la cita, que se comprende que están saturados los centros, podrían ir haciendo sus 6 cursos de, ¿no? De FOLFOX neoadyuvante o, bueno, sobre el esquema que elijan y posteriormente dar la radioterapia de consolidación. Así también controlamos lo que son la micrometástasis o el riesgo de progresión a distancia mientras esperamos que inicie el tratamiento. Acá, y a propósito de los tiempos, una primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo más adecuado después de finalizar la radioterapia y básicamente para la cirugía? Porque en algún momento se comentaba de que la cercanía podría tener mucha dificultad, sobre todo en lo que es la resección del peso recto. ¿Cuál es el mejor tiempo sin irse obviamente muy lejana por el riesgo de recurrencia o de progresión a distancia? Bueno, uno de de las últimas revisiones sistemáticas a propósito del tiempo fue evaluar las mejores respuestas de tratamiento y en qué momento fue la cirugía. Y se llegó a la conclusión de que a las 10 semanas post el tratamiento con radioterapia era el mejor momento donde se obtenía la mayor tasa de respuesta. Entonces, normalmente nosotros y en la mayoría de protocolos se hace una reevaluación de la enfermedad a la 6ª semana de finalizado el tratamiento concurrente. Eh, pero claro, hay que tener en cuenta que el paciente tiene que acudir a su cita de reevaluación. O sea, no solamente es terminar el tratamiento, sino que no pierda el tiempo y el momento de la reevaluación, porque muchas veces, dadas las características sociales que pueden haber
en fin, diferentes problemas, se pierde el tiempo para poder hacer una evaluación adecuada. Y los efectos positivos que tuvieron por la quimioterapia y la radioterapia también se pierden. Doctor, bueno, una de repente invitación a los asistentes para que si alguna duda pues, puedan poner en el chat. Y de repente si que no hay otra pregunta, doctor Vaca, también una duda que es, hay cierto grupo de la parte de tratamiento oncológico que tiene alguna duda de repente respecto a lo que es el watch and wait, ¿no? Después de un tratamiento concurrente, eh, ¿qué tanta seguridad tenemos de que realmente ese paciente alcanzó una respuesta clínica completa y que nos permitiría llevarlo a este brazo, digamos, de solo esperar y observar? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el mejor paciente para esta indicación? ¿Qué es lo que se toma en cuenta para poder colocar al paciente en watch and wait? Lo mejor es que tenga una lesión que pueda ser evaluada. Sobre todo, los mejores candidatos a watch and wait son los pacientes que tienen lesiones bajas y de recto medio, pero que pueden ser evaluados de manera digital, por tacto rectal. El paciente que ingresa a watch and wait tiene que ser un paciente consciente, tener bien en claro que debe cumplir estrictamente los tiempos de seguimiento, que tiene que cumplir los tiempos de tratamiento y los esquemas que se le indiquen, y hacer un seguimiento periódico cada 3 meses. Entonces, tenemos que elegir a un paciente que sabemos, que tenemos la certeza y la seguridad de que no se vaya a perder en el seguimiento. Esos pacientes son los que deben los que podrían beneficiarse de un seguimiento watch and wait. ¿Y qué es lo que evalúa usted en el paciente Bueno, para determinar? y los parámetros que nosotros evaluamos son 3. Es un examen físico, imagen con resonancia y una colonoscopía o proctoscopía. Juntos esas tres evaluaciones, en las 3 tenemos que evidenciar que hay respuesta clínica completa, es decir, que hay ausencia de lesión. Entonces, solo en ese escenario, con las tres evaluaciones, podemos nosotros catalogar a un paciente con respuesta clínica completa. Doctor. Bueno, me agarro el tiempo, agradecer nuevamente a los 3 ponentes por tan excelentes presentaciones. No sé si alguien quiera dar algún último alcance, algún comentario final. Bueno, Todo en bien. realidad, complementar lo que dice Remy, ¿no? O sea, los candidatos especiales, o sea, específicos para el Wash and Wait, justamente, como lo decía la escuela de un profesor brasilero, cirujano de abdomen, justamente, tumor que yo pueda tocar, tumor que yo pueda evaluar, tumor que yo pueda observar. Si no, digamos, no entrarían dentro de este protocolo de Wash and Wait. Doctor. Bueno, entonces, nuevamente agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación, a ustedes, doctores, por la presentación, por su tiempo, y a nuestros acompañantes, casi 50 personas que nos han acompañado hasta estas horas. Agradecer a ustedes por la atención. Muy buenas noches con todos. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.